La leyenda negra de España no nació de la nada. Algunas atrocidades existieron, otros episodios se exageraron, y muchos fueron moldeados por los enemigos del imperio hasta convertirlos en historias grotescas, diseñadas para que Europa viera a España como un país cruel, fanático y desmedido. La verdad es más compleja, ni tan pura como algunos quieren creer, ni tan monstruosa como se escribió. Hoy conoceremos 7 leyendas negras españolas, episodios donde lo real, lo distorsionado y lo completamente inventado se mezclan, y donde, una vez más, los hechos reales no encajan con la versión que nos contaron. Relájate, ponte cómodo, y bienvenidos a Relatos al Oído. El fraile que inició la leyenda negra de España. A mediados del siglo XVI, un fraile español escribió un texto que acabaría cambiando la percepción del imperio para siempre. Sus páginas describían montañas de cadáveres, regiones enteras despobladas y verdugos que actuaban peor que bestias infernales. Eran imágenes tan brutales que, al difundirse, fueron tomadas como la prueba definitiva de que España había llevado a cabo una destrucción sistemática de pueblos enteros. Hablaba de ciudades arrasadas, de indígenas perseguidos sin descanso y de cifras imposibles que multiplicaban por miles la magnitud real de lo ocurrido. Lo más inquietante es que muchas de esas escenas no procedían de su experiencia directa. Parte del contenido provenía de relatos ajenos, informes fragmentados y testimonios que él nunca pudo verificar por completo. Aún así, el tono extremo, el lenguaje inflamado y su intención de provocar un impacto inmediato en la corte convirtieron aquel manuscrito en algo mucho mayor que su objetivo original. Una obra nacida para denunciar abusos, terminó siendo, durante siglos, la munición propagandística más poderosa contra la reputación de España. ¿Cómo pudo un libro escrito para salvar vidas convertirse en el arma que definió a un imperio como sanguinario? Para comprender cómo surgió un texto tan explosivo como la brevísima relación, hay que situarse primero en el mundo que España estaba construyendo. Tras el descubrimiento de América, la monarquía se encontró gobernando territorios enormes, poblaciones muy diversas y recursos que nadie sabía administrar con precisión. Los viajes duraban meses, las noticias llegaban tarde, y la distancia hacía que cada colonia funcionara casi como un mundo aparte. En ese vacío de control, algunos conquistadores actuaban movidos por ambición personal, mientras que otros intentaban aplicar las órdenes reales con más o menos éxito. La corona, por su parte, intentaba mantener un equilibrio imposible, expandirse sin desbordarse, imponer autoridad sin estar presente y garantizar justicia en lugares donde apenas tenía ojos. Ese caos inicial generó abusos, tensiones morales y contradicciones constantes. Fue en medio de ese escenario inestable donde surgieron voces críticas que empezaron a cuestionar qué estaba ocurriendo realmente en las Indias. Y ninguna de esas voces iba a resonar tanto como la de Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas no llegó a América como defensor de nadie. En sus primeros años formó parte del mismo sistema que después denunciaría. Tuvo indígenas a su cargo y trabajó dentro del modelo de encomienda que era común en la época. Su cambio no fue repentino, sino el resultado de años observando la fragilidad de las poblaciones nativas, el impacto de las enfermedades y la presión de un sistema que reducía vidas enteras a fuerza de trabajo. Con el tiempo, su visión moral evolucionó hasta el punto de renunciar a su encomienda y convertirse en fraile dominico. A partir de entonces, su postura se volvió firme y radical. No solo quería corregir abusos, quería que la corona actuara de inmediato y transformara el modelo colonial desde la raíz. Su objetivo ya no era convencer a vecinos o autoridades locales. Quería que el rey, personalmente, supiera lo que estaba ocurriendo. Ese compromiso lo llevó a escribir un texto que buscaba conmover, alarmar y exigir respuestas. Y ese texto fue el que más tarde lo colocaría en el centro de una de las polémicas más duraderas de la historia de España. Cuando Las Casas escribió la brevísima relación, no estaba pensando en un público amplio ni en dejar una obra histórica. Su intención era mucho más inmediata y urgente: influir directamente en el rey Carlos V. Quería demostrarle que el sistema colonial tenía fallos profundos y que si no se actuaba pronto, las consecuencias serían irreversibles. Por eso eligió un tono extremo, casi desesperado,
Quería que el rey sintiera el peso moral de lo que él consideraba abusos intolerables. En lugar de una exposición fría o técnica, optó por un relato lleno de escenas impactantes para provocar una reacción emocional en la corte. Su objetivo era doble: alarmar y convencer. No buscaba castigar al imperio, sino reformarlo desde arriba. Ese impulso moral, aunque sincero, fue también lo que abrió la puerta a que la obra fuera interpretada fuera de contexto y utilizada de forma muy distinta a la que él pretendía. Buena parte de la polémica sobre las casas nace de cómo construyó su relato. Estuvo en varias regiones del Caribe y conocía de primera mano algunos abusos cometidos por colonos, pero también incluyó descripciones de lugares en los que nunca estuvo y cifras que no podía comprobar. Para llenar esos vacíos, recurrió a informes de terceros, relatos transmitidos por otros misioneros e incluso rumores que circulaban entre las autoridades locales. Esto hizo que su obra combinara hechos reales, exageraciones sinceras y datos difícilmente verificables. En regiones donde vivían cientos de miles de personas, él habló de millones de víctimas. En zonas donde solo tenía testimonios indirectos, presentó las escenas con la misma contundencia que si las hubiera presenciado. Su objetivo no era crear un documento estadístico, sino un texto capaz de sacudir conciencias. Ese enfoque, eficaz para llamar la atención del rey, se convertiría más tarde en el argumento perfecto para quienes buscaban desprestigiar a España. La brevísima relación no fue escrita con un tono neutral. Las Casas eligió un estilo deliberadamente duro, lleno de descripciones intensas y comparaciones extremas. Presentó a algunos conquistadores como figuras capaces de cometer atrocidades inconcebibles y utilizó un lenguaje emocional para transmitir la urgencia de su denuncia. Ese estilo tenía una finalidad muy clara: provocar impacto. Quería que el rey sintiera indignación, culpa y necesidad de actuar. Era un documento político presentado como un testimonio moral, pero ese mismo lenguaje, pensado para conmover a la corona, fue reinterpretado por otras potencias europeas como una confesión abierta de los peores crímenes del imperio. Lo que para las casas era una herramienta de presión interna, se convertiría, con el tiempo, en un arma perfecta para quienes querían desacreditar la presencia española en América. El horror que él describía para promover reformas terminó alimentando la imagen más oscura del imperio. La publicación de la brevísima relación provocó una división inmediata dentro del propio imperio. En la corte, algunos consejeros vieron el texto como una denuncia necesaria, una llamada de atención que confirmaba lo que ciertos funcionarios ya sospechaban, que el sistema colonial necesitaba una reforma urgente. Entre ellos había teólogos, juristas y miembros del Consejo de Indias que consideraban que la corona debía imponer un control más firme para evitar excesos. Sin embargo, del otro lado, estaban los conquistadores, encomenderos y colonos que se sintieron atacados directamente. Muchos afirmaron que las Casas exageraba deliberadamente para ganarse influencia y que su visión era parcial, incompleta y marcada por una postura demasiado idealista. Incluso algunos religiosos criticaron su tono, afirmando que estaba dañando la imagen de los propios españoles que intentaban evangelizar. Esta tensión generó un clima de debate intenso dentro de España. La obra no dejó a nadie indiferente. Para unos, era una advertencia necesaria. Para otros, una acusación injusta que no reflejaba la realidad compleja de las Indias. A pesar de las controversias, la influencia de las Casas fue decisiva en la elaboración de las leyes nuevas de 1542, un conjunto de normas que intentaban proteger a los indígenas y limitar el poder de los encomenderos. Estas leyes prohibían la esclavitud de los nativos, imponían restricciones a la explotación laboral y buscaban reducir la autoridad casi absoluta que algunos colonos habían adquirido. En teoría, era una reforma ambiciosa que debía transformar el sistema colonial desde sus bases. En la práctica, su aplicación fue extremadamente difícil. En regiones como Perú o el Caribe, muchos colonos se resistieron abiertamente, argumentando que las leyes eran impracticables y que pondrían en peligro la economía local. Hubo protestas, conflictos y hasta amenazas de rebelión contra los representantes del rey encargados de hacer cumplir las normas. Aunque la corona intentó mantener la autoridad, terminó suavizando algunos puntos para evitar un colapso político. Así, la influencia de las Casas fue real, pero también limitada. Inspiró cambios importantes, pero la resistencia sobre el terreno
impidió que sus propuestas se cumplieran en su totalidad. La mayor transformación de la brevísima relación ocurrió cuando salió de España. En Inglaterra, Holanda y varios territorios protestantes de Alemania, el libro fue recibido como una oportunidad única para atacar al Imperio español en un momento de rivalidad religiosa y política. Allí, el texto dejó de ser una denuncia interna y pasó a ser presentado como una prueba irrefutable de que España había cometido atrocidades generalizadas. Las potencias europeas no tardaron en traducirlo, ampliarlo y difundirlo durante más de 3 siglos. Pero la manipulación no se limitó a la traducción. Se añadieron introducciones acusatorias, se seleccionaron los pasajes más extremos y se publicaron ediciones donde Las Casas era presentado como el español arrepentido que revelaba las supuestas barbaridades de su propio país. Para los enemigos de España, el mensaje era perfecto. Si un español lo decía, debía ser verdad. De este modo, lo que nació como un documento moral destinado al rey, terminó siendo utilizado como una herramienta propagandística de enorme impacto en toda Europa. Si la brevísima relación impactó por su contenido, las ilustraciones de Theodor de Bray hicieron que ese impacto se volviera imborrable. De Bray, un grabador alemán que nunca pisó América, tomó los pasajes más extremos del texto y los convirtió en imágenes que circularon por toda Europa. Sus grabados mostraban a conquistadores cometiendo atrocidades casi rituales: niños quemados, mujeres torturadas, indígenas despedazados. Aunque ninguna de esas escenas había sido vista por el artista ni estaban descritas de esa forma en el texto original, las imágenes se difundieron como si fueran representaciones fieles de lo ocurrido en las Indias. Aquellos grabados, reproducidos una y otra vez en ediciones protestantes, fijaron la idea del español cruel en la mente europea. Lo que para de Bray era propaganda religiosa y política, se convirtió en uno de los pilares visuales de la leyenda negra. Desde entonces, para muchos en Europa, la conquista española quedó asociada a esas imágenes que mezclaban arte, imaginación y manipulación. Una vez que el texto y las imágenes se consolidaron en Europa, la brevísima relación dejó de ser un documento religioso para convertirse en una herramienta estratégica. Fue utilizada en discursos diplomáticos, en panfletos de guerra y hasta en justificaciones para atacar territorios españoles. A lo largo de los siglos XVI y XVII, Inglaterra y Holanda recurrieron a la obra para legitimar su presencia en el Caribe, presentándose como libertadores frente a un imperio supuestamente sanguinario. En universidades protestantes se estudiaba el texto como si fuera una crónica imparcial, y en la prensa europea se citaban sus pasajes más extremistas como si fuesen datos históricos incuestionables. La propaganda era simple y eficaz. España era un imperio violento, y el testimonio de Las Casas ofrecía la prueba escrita. Así, un libro que nació como apelación moral se convirtió en un elemento central de la narrativa internacional contra la monarquía hispánica. El texto dejó de pertenecer a su autor y pasó a formar parte de un engranaje político mucho más grande que él. Con el paso del tiempo, la figura de Bartolomé de Las Casas se volvió tan polémica como su obra. Para algunos historiadores modernos, fue un defensor sincero que intentó proteger a los indígenas en un momento en que pocos se atrevían a denunciar abusos. Para otros, sus exageraciones numéricas, su visión parcial y su retórica extrema contribuyeron a crear una imagen distorsionada de todo un imperio. Lo que está claro es que su influencia fue enorme y ambigua. Elevó un debate moral decisivo, pero su obra alimentó, sin que él lo pretendiera, una narrativa que oscureció durante siglos la reputación de España en Europa. Esa es la paradoja que lo acompaña. Un hombre que quiso salvar vidas terminó creando, sin saberlo, uno de los argumentos más poderosos jamás utilizados contra su propio país. Su legado sigue dividido entre admiración y crítica, entre su lucha personal y las consecuencias inesperadas de su pluma. Y todavía hoy persiste la pregunta que lo acompaña desde hace 500 años. ¿Fue Las Casas un visionario moral o el origen involuntario de la imagen más oscura del Imperio español? La derrota que nunca ocurrió. En el verano de 1588, Europa presenció uno de los episodios más recordados y más manipulados de la historia naval. Una flota inmensa, enviada por Felipe II con la intención de asegurar el control del Canal de la Mancha, terminó siendo destrozada no por los cañones ingleses,
sino por un océano desatado. Mientras la Armada trataba de rodear las islas británicas para regresar a España, una tormenta brutal la arrastró contra acantilados, rompió mástiles como si fueran ramas y hundió barcos enteros sin que hubieran disparado un solo tiro en su defensa. Aún así, Inglaterra convirtió aquella catástrofe climática en un triunfo heroico. Proclamó que sus naves habían vencido a la flota más poderosa del mundo, elevó a Isabel I como salvadora de la libertad europea y difundió la idea de que Dios había intervenido personalmente en favor de los ingleses. La verdadera destrucción de la Armada ocurrió lejos del combate, pero la historia que triunfó fue la inglesa. ¿Cómo pudo un temporal cambiarse por una victoria épica que todavía hoy muchos creen? Para entender la magnitud del suceso, hay que retroceder a las tensiones que venían acumulándose entre España e Inglaterra. Felipe II veía a Inglaterra como una amenaza política y religiosa. Apoyaba a los piratas que atacaban barcos españoles en el Caribe, financiaba rebeliones en Flandes y se había convertido en un símbolo del avance protestante en Europa. La decisión de lanzar la Armada no nació de un deseo de invasión puramente militar, sino de la intención de imponer orden en el canal y frenar la intervención inglesa en territorios que España consideraba propios. La operación pretendía coordinarse con las fuerzas de Flandes para transportar tropas a Inglaterra y negociar desde una posición de fuerza. En teoría, era un plan estratégico bien calculado. En la práctica, estaba lleno de dificultades. La comunicación era lenta, los objetivos debían sincronizarse al milímetro, y el margen de error era mínimo. España no buscaba una guerra naval total, sino un golpe rápido y controlado. Pero en 1588, nada salió como estaba previsto. La Armada Invencible no fue la flota gigantesca y desproporcionada que aparecen en los relatos ingleses. Su tamaño era grande, sí, pero estaba formada por barcos de muy diferentes procedencias y funciones. Había naves pesadas de guerra, lentas pero resistentes, barcos ligeros prestados desde puertos italianos y portugueses, galeazas diseñadas para defensa costera, y una larga lista de barcos auxiliares que no estaban pensados para enfrentarse directamente a la marina inglesa. La diversidad de modelos dificultaba la maniobra conjunta y hacía más lenta la navegación. Aún así, la flota estaba bien armada y contaba con marineros experimentados. El verdadero problema no era la potencia de fuego, sino la falta de coordinación con las tropas de Flandes, la presión del calendario y la logística. Los ingleses, por su parte, exageraron el tamaño para magnificar su victoria, presentando la Armada como un monstruo marítimo invencible. La realidad era mucho más técnica, una flota amplia, compleja y vulnerable a cualquier contratiempo, especialmente a uno tan imprevisible como el clima del Atlántico Norte. Antes incluso de enfrentarse a los ingleses, la Armada Invencible ya acumulaba una lista de problemas que comprometieron toda la expedición. La flota se retrasó durante meses por cuestiones logísticas. Faltaba artillería, faltaban víveres, faltaban carpinteros navales y faltaban piezas esenciales para reparar los cascos más desgastados. Las provisiones se almacenaron con demasiada antelación y muchas llegaron en mal estado al momento de zarpar. Además, la tripulación sufría enfermedades derivadas de la humedad y de la mala alimentación, lo que redujo la capacidad operativa de numerosos barcos. A esto se sumaban órdenes contradictorias desde la corte, cambios de mando inesperados y la presión política para partir cuanto antes, aun cuando la flota todavía no estaba en condiciones óptimas. De hecho, algunos capitanes ya advertían que la Armada no resistiría un viaje largo por el Atlántico en su estado. Así, antes de disparar el primer cañonazo, España ya viajaba con una desventaja que no tenía que ver con Inglaterra, sino con su propia maquinaria logística. Cuando la Armada entró finalmente en el Canal de la Mancha, los ingleses evitaron el combate directo. En lugar de enfrentarse a la flota española en una batalla frontal donde los barcos pesados españoles habrían sido superiores, optaron por tácticas de hostigamiento continuo. Sus naves eran más ligeras, más rápidas, y estaban diseñadas para disparar a distancia, no para abordar. Durante los primeros días, los ingleses mantuvieron la iniciativa atacando desde lejos y retirándose antes de que los españoles pudieran responder con eficacia. La Armada, por su parte, mantenía una formación cerrada y defensiva, centrada en navegar hacia el punto de encuentro con los tercios de Flandes. El objetivo español nunca fue destruir la flota inglesa,
sino reunirse con sus tropas en tierra para ejecutar el plan conjunto. Por eso, en esta fase, ninguna de las dos partes logró una victoria decisiva. Inglaterra golpeaba sin arriesgarse. España resistía sin poder contraatacar de manera efectiva. Era un juego táctico que desgastaba, pero no definía el resultado. El único enfrentamiento realmente significativo de toda la campaña fue la batalla de Gravelinas. Los ingleses aprovecharon un momento crítico. La armada llevaba días perseguida por el hostigamiento constante, y aún no había logrado coordinarse con las tropas de Flandes. Además, el viento empujó a los barcos españoles hacia aguas poco favorables, lo que permitió a los ingleses acercarse más de lo habitual. La batalla fue intensa, con intercambio de cañonazos y maniobras arriesgadas, pero incluso así los ingleses no lograron destruir la flota. Solo unas pocas naves españolas quedaron gravemente dañadas. La armada mantuvo su formación tanto como pudo hasta que la situación climática empeoró y obligó a los barcos a retirarse hacia el norte, buscando rodear las islas británicas. Esta retirada no fue una derrota militar en sí misma, sino una decisión obligada por el viento, el desgaste y la falta de puerto seguro. En ese momento todavía existía la posibilidad de que muchos barcos regresaran, si el clima lo permitía. Fue el Atlántico, no Inglaterra, quien decidiría lo contrario. Después de la batalla de Gravelinas, la Armada inició un rodeo forzado por el Atlántico Norte. Era la única opción posible. El viento impedía regresar por el canal y los puertos seguros estaban fuera de alcance. La flota se adentró en una zona conocida por sus tempestades repentinas, y allí ocurrió lo que marcaría definitivamente el destino de la expedición. Una tormenta gigantesca, descrita en crónicas como un mar afilado que partía la madera, golpeó a los barcos españoles con una violencia que no podían soportar. Las olas superaban los 20 metros, los mástiles se quebraban, el timón de varias naves quedó inutilizado, y algunas embarcaciones fueron lanzadas contra acantilados irlandeses sin posibilidad de maniobra. La mayor parte de las bajas españolas se produjo en este tramo, lejos de los cañones ingleses y sin enemigo a la vista. La naturaleza decidió lo que la batalla no pudo resolver. Mientras Inglaterra celebraba su supuesta victoria, los restos de la armada se hundían bajo un temporal que nadie había podido prever. Fue el clima, y no la flota inglesa, quien determinó el final de la expedición. Mientras los náufragos españoles intentaban sobrevivir en costas desconocidas, en Londres ya se estaba construyendo una versión heroica de lo ocurrido. Las primeras crónicas inglesas exageraron la destrucción causada por sus cañones y minimizaron sus propias dificultades durante la campaña. Los relatos presentaban cada maniobra inglesa como un acto de genialidad naval, ignorando que la armada había resistido la mayor parte del combate sin desmoronarse. La prensa celebró la retirada española como una victoria total, aunque en ese momento Inglaterra no hubiera logrado hundir una gran cantidad de naves. Esta propaganda fue tan rápida y tan efectiva que, en cuestión de días, la opinión pública inglesa estaba convencida de haber derrotado a la flota más poderosa del mundo. Se ocultaron los costes, los daños, el desgaste y la precariedad económica de Inglaterra. La narrativa priorizaba el orgullo nacional sobre la precisión histórica, y así nació la base del mito, la idea de que Inglaterra había vencido en una batalla decisiva, cuando la destrucción real ocurrió muy lejos del campo de combate. Mientras las historias se extendían, la figura de Isabel I creció hasta adquirir un aura casi sobrenatural. La reina fue representada como la mujer que salvó la libertad del mundo, una frase repetida en panfletos, sermones y pinturas oficiales. Según la propaganda, la providencia había intervenido a su favor. God blew, and they were scattered. Dios sopló, y ellos se dispersaron. Este lema, que atribuía la tormenta a un acto divino, reforzó el mensaje de que Inglaterra estaba protegida por el cielo y que España actuaba como una potencia oscura y tiránica. Obras teatrales de la época retrataron a Isabel como una líder inspirada, valiente y amada por su pueblo. En las representaciones populares, la reina aparecía observando desde los acantilados cómo la flota española era derrotada por su propia arrogancia. Aunque nada de esto ocurrió realmente, la imagen encajó perfectamente en el clima político del momento. Inglaterra necesitaba un símbolo, y la figura de la reina se convirtió en la encarnación del triunfo moral. Así, el mito no solo engrandeció a Inglaterra, sino que reforzó la visión de España como un enemigo derrotado por la voluntad divina.
La propaganda inglesa no se limitó a celebrar una victoria naval. Construyó un relato moral destinado a perdurar. Inglaterra se presentó como la defensora de la libertad protestante frente a una España retratada como un imperio autoritario, rígido y obsesionado con expandir el catolicismo por la fuerza. Esta narrativa caló rápidamente en una Europa marcada por tensiones religiosas. Autores ingleses describían la derrota española como la caída de una amenaza global, exagerando la fuerza de la Armada para engrandecer su supuesta hazaña. Los españoles eran retratados como tiranos implacables, mientras Inglaterra se convertía en el bastión heroico que había resistido al gigante. Con ese discurso, la campaña de 1588 dejó de ser un episodio militar para transformarse en un símbolo ideológico. El mito perduró porque ofrecía una historia sencilla, moralista y fácil de entender. La libertad había vencido a la opresión. Y aunque no reflejaba la realidad histórica, encajaba perfectamente en la identidad nacional inglesa que estaba naciendo. Mientras Inglaterra celebraba, España analizaba una situación compleja. La pérdida de tantos barcos fue un golpe doloroso, pero no significó el colapso del imperio. Felipe II asumió la responsabilidad del fracaso, pero se negó a interpretarlo como una derrota irreversible. En los años siguientes, España reconstruyó su flota con rapidez y continuó siendo una potencia naval dominante. De hecho, en décadas posteriores, los españoles lanzaron nuevas armadas que superaron en número a la de 1588 y siguieron operando en diversos teatros del Atlántico y del Mediterráneo. En lo político, la campaña no modificó el control español sobre Flandes ni sobre sus territorios en ultramar. Las pérdidas humanas fueron enormes, y el impacto emocional también, pero el imperio siguió funcionando. Lo que sí cambió fue la imagen exterior. España quedó asociada públicamente al fracaso, aunque la realidad militar fuera mucho más equilibrada. La sombra de la derrota histórica fue más simbólica que estratégica. Con el paso del tiempo, la diferencia entre lo que ocurrió realmente y lo que se contó se volvió abismal. La versión inglesa, la del triunfo absoluto, la genialidad naval y la intervención divina fue repetida una y otra vez, hasta convertirse en una verdad aceptada por generaciones enteras. La historia española, en cambio, quedó relegada. La tormenta, la falta de coordinación y los problemas logísticos fueron olvidados en favor de un relato mucho más romántico. Así nació uno de los pilares de la leyenda negra, la idea de que España, pese a su poder, era incapaz de imponerse ante la libertad inglesa. La Armada Invencible se convirtió en un símbolo global no por lo que fue, sino por lo que Inglaterra decidió que fuera. Hoy sabemos que el clima del Atlántico y la mala coordinación marcaron el destino de la flota, no la supuesta genialidad enemiga. Sin embargo, la imagen popular permanece, una derrota épica que nunca ocurrió tal como se cuenta. La leyenda superó a la historia, y ese es su legado más profundo. La Inquisición, mito o realidad. Durante siglos, Europa difundió imágenes perturbadoras sobre la Inquisición española. Cámaras de tortura iluminadas por antorchas, verdugos encapuchados que manipulaban máquinas de hierro imposibles, prisioneros gritando mientras eran estirados por potros o sometidos a castigos que jamás existieron en los archivos españoles. Estas escenas se repitieron en panfletos ingleses, grabados holandeses, obras de teatro italianas y enciclopedias francesas que presentaban al tribunal como una máquina estatal de crueldad ritual. Para muchos europeos, la Inquisición no era un órgano jurídico, sino una fábrica de muerte perpetua. Lo sorprendente es que estas representaciones no procedían de documentación oficial ni de testigos reales. Nacieron de propaganda política y rivalidades religiosas. Mientras los textos extranjeros hablaban de miles de víctimas ardiendo en autos de fe, los registros contemporáneos muestran cifras muy diferentes, más bajas que las ejecuciones de brujas en Alemania o Francia en un solo siglo. Aún así, la imagen inventada fue la que Europa eligió creer. ¿Cómo pudo un tribunal real, con límites legales y procedimientos estrictos, transformarse en el símbolo universal del terror? La Inquisición española fue un tribunal eclesiástico autorizado por la monarquía para investigar delitos religiosos específicos dentro de sus dominios. Su función principal no era castigar cualquier conducta, sino juzgar casos concretos: herejía, blasfemia, prácticas judaizantes, bigamia,
y conversiones fingidas. No actuaba de manera secreta o aislada. Tenía jueces formados, protocolos jurídicos definidos y normas que la diferenciaban de las cazas de brujas del norte de Europa. A diferencia de lo que decía la propaganda extranjera, no perseguía a toda la población ni intervenía en delitos comunes. Su objetivo era mantener la unidad religiosa en un imperio diverso y evitar la fragmentación interna que afectaba a otros países. Además, sus procesos quedaban registrados con gran detalle, lo que permite conocer con precisión cómo funcionó en la práctica. La mayor parte de los acusados no terminó ejecutada, sino sometida a multas, penitencias o restricciones religiosas. Era un tribunal duro, sí, pero también altamente burocrático, controlado y, sobre todo, muy lejos de la caricatura que se difundió fuera de España. Cuando se contrastan los datos documentados con la imagen que circuló en Europa, la diferencia es abrumadora. En 3 siglos de existencia, la Inquisición española ejecutó entre 3.000 y 5.000 personas, una cifra elevada pero muy inferior a la que se atribuyó en panfletos extranjeros, donde se hablaba de decenas de miles o incluso cientos de miles. Para poner estas cifras en contexto, Alemania y Francia ejecutaron más personas solo durante un siglo de caza de brujas que toda la Inquisición en 300 años. La mayoría de los juicios inquisitoriales no acababan en muerte, sino en castigos menores o penitencias públicas. Además, el tribunal llevaba un control documental extremadamente riguroso, lo que permite saber cuántos procesos se abrieron, cuántos se archivaron y cuántos terminaron con condena. Esta estructura legal organizada contrasta con los tribunales improvisados, locales y descontrolados que causaron miles de muertes en el norte de Europa. La Inquisición española fue dura, pero mucho menos sangrienta de lo que la propaganda quiso hacer creer. Esa diferencia entre datos reales y mito fue el terreno perfecto para que el tribunal se convirtiera en la mayor oscuridad imaginaria de la Edad Moderna. Uno de los elementos que más contribuyó al mito de la Inquisición fue la tortura, presentada en Europa como si fuera una práctica constante y sádica. Sin embargo, los archivos muestran una realidad muy diferente. La tortura era legal en toda Europa durante la Edad Moderna, y su uso estaba regulado por normas estrictas tanto en tribunales civiles como eclesiásticos. En el caso de la Inquisición española, solo podía emplearse cuando había indicios fuertes de culpabilidad, pero no pruebas suficientes para cerrar el caso. Además, existían límites claros. No se podía causar mutilación permanente, no se podía poner en riesgo la vida del acusado y solo podía aplicarse una vez por proceso. Esto contrastaba con otros tribunales europeos, especialmente los del norte, donde la tortura se repetía múltiples veces y con mucha más brutalidad. Aún así, los panfletos extranjeros representaron a la Inquisición como si estuviera dedicada por completo a estas prácticas, ignorando que la mayoría de los procesos no las incluían. La tortura existió, sí, pero lejos del sadismo ritual que la propaganda difundió. Cuando se analiza la Inquisición española dentro del contexto europeo, su severidad real se vuelve más clara. En países como Francia, Alemania, Suiza o Escocia, las cazas de brujas alcanzaron niveles de violencia mucho mayores. Miles de personas fueron acusadas en procesos descontrolados, sin garantías legales, sin registros consistentes y bajo presiones populares que desbordaban cualquier tipo de revisión. En algunos territorios alemanes, por ejemplo, un solo tribunal podía ejecutar más personas en una década que la Inquisición española en 50 años. La diferencia esencial era estructural. La Inquisición era un tribunal centralizado, con jueces formados, documentación cuidadosa y controles internos que impedían el caos o el fanatismo local. Mientras en el norte de Europa se quemaba a sospechosas de brujería por simples rumores, en España estos casos rara vez llegaban a juicio, y muchos eran descartados por falta de pruebas. La fama aterradora de la Inquisición no nació de sus cifras, sino de la narrativa exterior que magnificó su existencia, ignorando que otros países actuaban de manera muchísimo más violenta. La longevidad del tribunal no se explicó por un poder sanguinario, sino por su utilidad política y social. Para la monarquía hispánica, la Inquisición ofrecía un mecanismo de control en un imperio compuesto por territorios muy distintos: judíos conversos, minorías religiosas, nobles influyentes y grupos con tensiones internas.
El tribunal servía para mantener una unidad religiosa que, en la mentalidad de la época, se consideraba esencial para la estabilidad del Estado. Además, funcionaba como un árbitro legal en casos donde la sociedad veía con recelo posibles engaños o conversiones fingidas. La existencia de un tribunal especializado evitaba que la población actuara por su cuenta, impidiendo linchamientos, venganzas personales o persecuciones masivas. Por eso, aunque la Inquisición era temida, también era vista por parte de la sociedad como una institución que ponía límites. No era un aparato de represión descontrolada, sino un instrumento que buscaba evitar el caos religioso que sí estalló en otras regiones de Europa. Esa combinación de control, burocracia y estabilidad explica por qué el tribunal perduró durante siglos, más allá de la imagen oscura que crearon sus enemigos. El mito oscuro de la Inquisición no surgió dentro de España, sino en territorios enfrentados con ella. En Italia y en los Países Bajos, donde la monarquía hispánica mantenía conflictos militares y políticos, comenzaron a circular los primeros panfletos que presentaban al tribunal como un aparato de tortura inhumano. En ciudades rebeldes de Flandes, los enemigos de España describían autos de fe multitudinarios que jamás ocurrieron allí, e inventaban suplicios destinados a alimentar el odio contra la autoridad española. En Italia, rivales políticos del rey aprovecharon el prestigio cultural de sus imprentas para publicar relatos sensacionalistas que retrataban a la Inquisición como una institución obsesionada con el dolor y la humillación. Estos textos mezclaban hechos, exageraciones y escenas completamente inventadas. Para una Europa que vivía en tensión religiosa, estas historias eran perfectas, dramáticas, fáciles de difundir y útiles para justificar la resistencia contra el poder español. Así nació una imagen que ya no tenía relación con los archivos del tribunal, sino con las necesidades políticas de sus adversarios. El mito de la Inquisición no se mantuvo solo con panfletos, cobró vida a través del arte. Obras de teatro europeas la presentaban como un escenario de terror permanente, con mazmorras llenas de gritos, verdugos encapuchados y sacerdotes que actuaban como si fueran jueces de muerte omnipotentes. Grabadores holandeses e italianos ilustraron máquinas de tortura que jamás existieron, diseñadas más para impresionar al público que para reflejar la realidad. Las portadas de libros mostraban escenas dramáticas, mujeres encadenadas, prisioneros sometidos a suplicios imposibles y jueces siniestros que disfrutaban del castigo. Estos elementos visuales tenían un efecto contundente. Aunque las imágenes fueran ficticias, se percibían como pruebas. Además, la literatura extranjera reforzaba estas versiones exageradas, convirtiendo cada rumor en un relato moral sobre la crueldad española. Con el tiempo, lo teatral superó a lo histórico. La Inquisición dejó de ser un tribunal y se transformó en un símbolo universal de oscuridad, producto directo de la imaginación europea. Inglaterra fue el país que más aprovechó la imagen deformada de la Inquisición. En pleno enfrentamiento político y religioso con España, la propaganda inglesa convirtió al tribunal en el enemigo absoluto de la libertad protestante. Panfletos oficiales describían a la Inquisición como una amenaza global, una institución que perseguía a todo aquel que no obedeciera al poder español. En sermones y discursos públicos, sacerdotes anglicanos afirmaban que la Inquisición era la prueba definitiva de que el catolicismo representaba opresión y tiranía. La población inglesa adoptó esta visión con rapidez, y la figura del inquisidor se convirtió en un personaje recurrente en libros, poemas y obras teatralizadas donde se mostraba como un monstruo humano, sin remordimientos ni límites. Esta narrativa no solo buscaba desacreditar a España, sino también reforzar la identidad nacional inglesa basada en la idea de libertad religiosa frente a la supuesta barbarie católica. Así, la Inquisición española se volvió un símbolo político, útil para justificar guerras, piratería y hostilidades diplomáticas. Inglaterra no solo difundió el mito, lo convirtió en parte de su propia historia nacional. A medida que el mito crecía, la Inquisición española dejó de ser un tribunal para convertirse en una herramienta política utilizada por media Europa. Los holandeses la presentaron como la prueba de que su rebelión contra España era legítima. Nadie, decían, merecía vivir bajo un poder capaz de sostener semejante institución. En Italia, los enemigos internos de la monarquía la usaron para desacreditar cualquier influencia española, asociándola con oscuridad, fanatismo y represión. Inglaterra, por su parte, elevó el mito a una dimensión estratégica. En discursos oficiales,
Se afirmaba que el mundo debía resistirse a la expansión española, para evitar que la Inquisición avanzara junto al imperio. Así, el tribunal se convirtió en un argumento para justificar guerras, bloqueos marítimos, campañas diplomáticas e incluso ataques piratas en el Atlántico. No importaba cómo funcionara realmente la Inquisición, lo importante era el uso que podía dársele como elemento de propaganda. Su imagen se transformó en una justificación perfecta para cualquier acción contra España, desde invasiones hasta levantamientos locales. El mito no solo dañó la reputación del imperio, fue un arma política con consecuencias reales. Con el tiempo, la versión deformada de la Inquisición se integró en la memoria colectiva de Europa. Generaciones enteras crecieron leyendo obras donde el inquisidor era un villano arquetípico, cruel, fanático y obsesionado con la tortura. En manuales escolares, grabados y enciclopedias ilustradas, se repetían las mismas escenas inventadas que habían surgido en los panfletos del siglo XVI. La población, sin acceso a archivos españoles ni a datos contrastados, asumió que esas historias eran reales. El mito atravesó fronteras y siglos, influyendo en la literatura del romanticismo, en novelas del siglo XIX y en obras de referencia del siglo XX. Incluso países sin relación directa con España adoptaron esta visión como parte de la cultura europea general. De esta forma, la Inquisición española se convirtió en una figura casi legendaria, presente en el imaginario popular mucho tiempo después de que dejara de funcionar. Y cuanto más repetida era la historia, más imposible resultaba desmontar sus exageraciones. Hoy, la Inquisición española sigue siendo uno de los símbolos más potentes del miedo, a pesar de que gran parte de su reputación proviene de propaganda. Su nombre se ha convertido en metáfora universal para describir represión, fanatismo o abuso de poder, sin importar el contexto histórico real. Mientras tanto, los estudios modernos revelan un panorama muy distinto al que difundieron los panfletos del siglo XVI. Un tribunal severo, sí, pero profundamente regulado, mucho menos letal que otros de su época y muy lejos del monstruo ritual que Europa imaginó. La distancia entre mito y realidad es una de las mayores de toda la historia europea. Sin embargo, el mito sobrevivió, porque era útil, dramático y fácil de recordar. El legado final de la Inquisición española no es solo un conjunto de archivos, juicios y procesos. Es una sombra gigantesca creada por la propaganda, una imagen poderosa que perdura hasta hoy y que demuestra cómo la imaginación política puede superar a los hechos históricos. Amberes, la mentira que cambió la historia. El 4 de noviembre de 1576, Amberes vivió una de las jornadas más oscuras de su historia. Varios tercios españoles, agotados, hambrientos y sin paga desde hacía meses, se amotinaron y entraron en la ciudad buscando dinero y recursos para sobrevivir. Durante horas, la tensión explotó en incendios, saqueos y enfrentamientos que dejaron cientos de muertos y destruyeron una parte importante del centro urbano. El caos fue real, inevitable y documentado. Pero la historia que salió inmediatamente de allí no fue la del motín de unos soldados desesperados, sino la de una supuesta carnicería premeditada. En cuestión de días, los panfletos holandeses empezaron a circular con relatos escalofriantes. Mujeres embarazadas abiertas en canal, niños quemados vivos en plazas públicas, violaciones masivas y escenas tan crueles que jamás aparecieron en ninguna crónica oficial, ni española ni flamenca. La tragedia real fue utilizada para crear una imagen aterradora, la del furor español. A partir de ese día, Europa dejó de ver un motín puntual y empezó a hablar de España como si fuera un imperio gobernado por la perversidad. ¿Cómo pudo un hecho grave pero concreto transformarse en el símbolo del terror absoluto? Para entender lo que ocurrió en Amberes, hay que mirar el escenario más amplio en el que vivían los Países Bajos. Desde hacía años, la región sufría una guerra constante entre las tropas del rey Felipe II y una población dividida entre católicos, protestantes y fuerzas rebeldes. Los costes de mantener ese conflicto eran enormes. Había que pagar guarniciones, mantener plazas fuertes, financiar campañas y abastecer a miles de soldados que operaban lejos de la península. La monarquía española atravesaba una crisis económica profunda y dependía de los envíos de plata desde América para sostener sus operaciones.
Pero esa plata llegaba con retrasos, era insuficiente, o quedaba absorbida por otras urgencias del imperio. En ese contexto, el control político sobre Flandes se debilitó. Las tensiones internas crecían cada mes. Las ciudades estaban divididas entre lealtades enfrentadas y los recursos escaseaban. Cuando la paga dejó de llegar, los tercios empezaron a vivir en un clima de frustración y abandono. Flandes era un territorio estratégico, pero también una región en la que el agotamiento de la guerra rozaba el límite. Los amotinamientos que derivaron en el saco de Amberes no surgieron de la nada. Los soldados llevaban meses sin recibir su salario, y la situación era tan crítica que muchos no tenían comida, ropa en buen estado, ni recursos básicos para sobrevivir. La causa principal era financiera. La corona española sufría una bancarrota casi permanente debido al coste militar del imperio y a los retrasos en los envíos de plata desde América. Además, los pagos debían viajar por rutas largas y peligrosas, lo que aumentaba la posibilidad de pérdidas o retrasos. Los capitanes trataban de mantener la disciplina prometiendo que el dinero llegaría pronto, pero la realidad era distinta. El sistema tardaba demasiado. Cuando la frustración llegó a su punto máximo, varios tercios se unieron en un motín. El amotinamiento no era una rebelión política, sino un mecanismo interno que seguía sus propias reglas. Si no había paga, los soldados tenían derecho a buscar compensación por su cuenta. Así se gestó la marcha hacia Amberes, no como un acto de sadismo gratuito, sino como una reacción extrema frente a meses de abandono y miseria. El motín que desembocó en el saco de Amberes no fue improvisado, sino el resultado de semanas de tensión acumulada entre los soldados. Los tercios tenían un código no escrito. Si la corona no cumplía con la paga durante un tiempo prolongado, los soldados podían amotinarse para exigirla. Este proceso seguía rituales propios. Se nombraban representantes, se negociaba con los oficiales y se intentaba llegar a un acuerdo antes de recurrir a la fuerza. En 1576, esas negociaciones fracasaron. Los mandos no podían garantizar dinero, y los soldados, desesperados por la falta de recursos, decidieron tomar la iniciativa. Varios tercios se unieron por su cuenta, reuniéndose en una fuerza considerable. Al no recibir respuesta del gobierno, los amotinados buscaron un objetivo donde obtener el pago que les correspondía por derecho militar: una ciudad rica, vulnerable y cercana. Amberes, el principal centro comercial de Europa, se convirtió en el blanco inevitable. No fue un ataque planificado por Madrid ni una operación oficial. Fue la reacción de una tropa abandonada que ya no tenía otra manera de ser escuchada. Cuando los amotinados llegaron a Amberes, la situación se volvió explosiva. La ciudad estaba parcialmente defendida, pero no preparada para una incursión coordinada. Los soldados españoles, junto con tropas alemanas y valonas que también estaban sin paga, irrumpieron en la urbe buscando dinero, comida y bienes de valor. El caos fue inmediato. Se produjeron incendios, saqueos de almacenes y enfrentamientos con milicias locales que intentaron frenar la entrada. Las crónicas oficiales, tanto españolas como flamencas, coinciden en que hubo un número significativo de muertos, pero muy lejos de las cifras monstruosas que circularían después. Los amotinados actuaron con violencia, como era común en los saqueos de la época, pero no de manera sistemática ni con la dimensión de crueldad ritual que más tarde describió la propaganda. El incendio de varios edificios provocó la mayor parte de la destrucción, y el saqueo se extendió durante horas hasta que la resistencia local fue completamente superada. Los hechos fueron graves, pero se mantuvieron dentro de los patrones documentados de otros motines militares del siglo XVI. Para los habitantes de Amberes, el ataque fue un trauma inmediato. Miles de personas abandonaron sus hogares, huyendo hacia barrios periféricos o buscando refugio en iglesias y edificios fortificados. Familias enteras escaparon sin saber si podrían regresar. La ciudad, uno de los centros comerciales más prósperos de Europa, quedó sumida en un caos total: almacenes destruidos, mercancías saqueadas, residencias nobles incendiadas y negocios arruinados. Las milicias urbanas intentaron resistir, pero la falta de coordinación y el impacto sorpresa del motín los superó rápidamente. Aún así, es importante entender que los testimonios locales nunca describieron las atrocidades extremas que aparecerían después en los panfletos holandeses. Para la población de Amberes, fue un saqueo devastador y violento, pero no una orgía de crueldad ritual. Lo que vivieron fue terror real: pérdida de bienes, incendios, muertes,
pero no la masacre inimaginable que Europa conocería después. En pocas horas, la ciudad que había sido símbolo de riqueza comercial quedó reducida a ruinas y cenizas. Mientras en los Países Bajos empezaban a circular relatos de horror absoluto, la versión española del suceso era mucho más concreta y menos sensacionalista. Los oficiales de los tercios reconocieron el caos, los incendios y las muertes, pero insistieron en que el saqueo fue una consecuencia inevitable del impago, no una operación dirigida desde Madrid. En cartas y documentos oficiales, describieron la desesperación acumulada de los soldados, la falta de mantenimiento, la ausencia de recursos y el descontrol que surgió cuando la disciplina se quebró. No había órdenes de matar, ni mandatos de destruir deliberadamente la ciudad. De hecho, varios capitanes intentaron contener la violencia, aunque sin éxito. Para España, el saco de Amberes fue un grave error militar y político, una muestra de lo que ocurría cuando un sistema bélico gigantesco se quedaba sin financiación. Pero en ningún documento español se habla de atrocidades rituales ni de la brutalidad inventada por los propagandistas. Para los españoles, aquello fue un motín desbordado, no un acto programado de barbarie. Los líderes de la rebelión holandesa comprendieron inmediatamente el potencial político del saqueo. En cuestión de días, comenzaron a publicar panfletos que exageraban los hechos hasta niveles grotescos. Las cifras de muertos se multiplicaron sin control. Las escenas reales de incendios se transformaron en relatos de matanzas premeditadas. Y la violencia puntual de algunos soldados se convirtió, en los panfletos, en una supuesta campaña de terror diseñada por España. Se inventaron episodios que no aparecen en ninguna fuente fiable: mujeres embarazadas abiertas en canal, niños quemados vivos, violaciones masivas y torturas rituales. Ninguna de esas descripciones existe en crónicas españolas, ni en las crónicas flamencas moderadas, ni en los registros administrativos de la época. Pero los panfletos holandeses no buscaban informar, buscaban encender el odio. El saco de Amberes se convertía, así, en el símbolo perfecto de por qué, según los rebeldes, era necesario luchar contra España. La tragedia real fue inflada hasta convertirse en un mito útil para justificar la independencia. Poco después, la propaganda del saco de Amberes dio un salto decisivo. Las historias inventadas empezaron a plasmarse en grabados, ilustraciones y folletos que viajaron por Inglaterra, Alemania, Suiza y Francia. Estos grabados mostraban a soldados españoles cometiendo actos que jamás se documentaron: empalamientos, mutilaciones, niños ardiendo en hogueras y escenas de violencia sexual que no aparecen en ninguna fuente contemporánea fiable. Las imágenes eran tan dramáticas que se leían como pruebas visuales, aunque no lo eran. Europa aceptó estas representaciones como verdades históricas sin cuestionarlas, y su impacto fue enorme. La figura del soldado español quedó marcada para siempre como sinónimo de brutalidad descontrolada. Incluso décadas después, esas ilustraciones seguían usándose para explicar la naturaleza cruel del Imperio español. Así, un suceso real, un motín violento causado por impagos, fue transformado mediante imágenes falsas en una supuesta carnicería diabólica. La imaginación europea, una vez más, tuvo más poder que los hechos. A medida que se difundían los relatos exagerados, las élites protestantes comprendieron el valor estratégico del saco de Amberes. En Holanda, los líderes rebeldes lo utilizaron como argumento central para mantener la unidad interna y justificar la continuidad de la guerra contra España. Presentaron el motín un hecho puntual y motivado por impagos como si fuera el comportamiento natural del ejército español. Con ello reforzaban la idea de que su lucha no era solo política o económica, sino moral. Enfrentaban a un enemigo supuestamente cruel y deshumanizado. Inglaterra adoptó de inmediato esa narrativa, integrándola en sus discursos diplomáticos y en su propaganda interna. Las atrocidades inventadas en panfletos flamencos pasaron a formar parte del discurso sobre la amenaza española. En cuestión de semanas, el saco de Amberes había dejado de ser un episodio militar para transformarse en una herramienta poderosa que moldeaba alianzas, justificaba campañas bélicas y fortalecía la identidad protestante frente al peligro católico. El mito era útil, y por eso se multiplicó. Hasta ese momento, los tercios españoles eran reconocidos en toda Europa por su disciplina, su eficacia táctica y su profesionalidad militar. Pero el saco de Amberes cambió de golpe la percepción internacional.
Las historias difundidas por los rebeldes y amplificadas por Inglaterra hicieron que la imagen del soldado español pasara de ser la de un guerrero respetado a la de un asesino brutal. Las hazañas militares, que habían convertido a los tercios en una fuerza temida, quedaron ensombrecidas por los relatos propagandísticos. Incluso países que no estaban involucrados en el conflicto comenzaron a repetir las versiones exageradas que circulaban en el norte de Europa. La reputación española quedó profundamente dañada. Un solo motín, provocado por meses de abandono y falta de recursos, fue transformado en la prueba irrefutable de que los tercios actuaban guiados por la barbarie. Ese cambio de percepción afectó directamente la diplomacia, la propaganda y la opinión pública durante décadas, convirtiendo a los soldados del imperio en villanos construidos por la imaginación ajena. Con el tiempo, la distancia entre el suceso real y la versión que circuló en Europa se volvió abismal. El saco de Amberes quedó fijado en la memoria colectiva no como un motín militar, sino como el ejemplo perfecto de la supuesta crueldad española. Incluso siglos después, muchas historias sobre la ferocidad del imperio se apoyan en relatos que nacieron en esos panfletos propagandísticos. El hecho real grave, sí, pero acotado y documentado, fue cubierto por una capa de exageraciones que se convirtieron en verdad absoluta para quienes solo conocían la versión protestante. El episodio pasó a ser un pilar más de la leyenda negra, junto con la Inquisición, la Armada Invencible y los grabados de Debray. Lo que sobrevivió en la memoria no fueron los datos, sino el mito. Y así, un motín causado por impagos y desorganización acabó transformándose en una de las historias más potentes y distorsionadas jamás usadas para demonizar a España. Es el ejemplo perfecto de cómo la propaganda, cuando encuentra el momento adecuado, puede superar por completo a la historia. La conquista que Europa malinterpretó. Durante siglos, Europa ha repetido una versión simplificada y brutal de la conquista de México, la de un puñado de españoles que, obsesionados con el oro, avanzaron destruyendo templos por placer, quemando ciudades enteras y exterminando a millones de personas como parte de una supuesta estrategia de conquista total. Panfletos ingleses, holandeses y alemanes representaron a Hernán Cortés como un tirano sanguinario que redujo a los pueblos indígenas a esclavos desde el primer día. En esa narrativa, América cayó bajo un genocidio planificado, ejecutado por apenas unos cientos de soldados. Sin embargo, la realidad histórica es completamente diferente. El imperio mexica ya estaba al borde del colapso por sus propios conflictos internos, rodeado de enemigos que veían en Cortés una oportunidad para liberarse. Decenas de miles de guerreros indígenas lucharon junto a los españoles. Y fue la viruela una enfermedad devastadora que llegó accidentalmente la que mató entre el 40% y el 60% de la población en pocos años. La guerra existió, sí, pero no se pareció en nada al exterminio absoluto que difundió la propaganda protestante. ¿Cómo pudo una conquista tan compleja y llena de alianzas indígenas transformarse en la historia de un genocidio español que nunca ocurrió así? Mucho antes de que los españoles llegaran a las costas del actual México, la región ya era un escenario político tenso y profundamente dividido. El Imperio Mexica dominaba cientos de ciudades a través de un sistema tributario exigente que obligaba a pueblos enteros a entregar alimentos, bienes y personas para los sacrificios rituales. Muchos de estos pueblos, como los tlaxcaltecas, los totonacas, los huexotzincas o los zempoaltecas, vivían bajo una presión constante, resentidos por las cargas, las derrotas militares y la obligación de enviar jóvenes para ser sacrificados en Tenochtitlan. El Imperio Mexica era poderoso, pero también estaba rodeado de enemigos internos que esperaban una oportunidad para romper su dominio. Las tensiones eran tan profundas que cuando los españoles llegaron, no se encontraron con un territorio unificado, sino con un mapa lleno de rivalidades, conflictos heredados y alianzas frágiles. Cortés no entró en un imperio sólido, entró en un mundo que llevaba décadas al borde del estallido. Cuando Cortés desembarcó en Veracruz, no tardó en comprender que la clave para sobrevivir no era la fuerza española, sino la política indígena. Los primeros en ofrecer apoyo fueron los totonacas, cansados de los tributos que debían entregar al imperio mexica. Poco después, tras un enfrentamiento inicial,
Los tlaxcaltecas, uno de los enemigos tradicionales de Tenochtitlan, se convirtieron en los aliados más importantes de los españoles. Para estos pueblos, Cortés no era un conquistador extranjero, sino una herramienta estratégica para romper un sistema que los oprimía desde hacía años. Las alianzas no fueron casuales. Respondían a necesidades locales, a rivalidades profundas y a la oportunidad de cambiar el equilibrio político. Cuando Cortés marchó hacia Tenochtitlan, no lo hizo con unos cientos de españoles, sino acompañado por decenas de miles de guerreros indígenas que tenían sus propias motivaciones, objetivos y enemistades. La conquista no fue una invasión unilateral, fue una guerra civil indígena en la que los españoles actuaron como una fuerza externa decisiva, pero muy lejos de ser los únicos actores. La imagen tradicional de la conquista representa a Cortés como un guerrero casi mítico, capaz de someter un imperio entero con un pequeño grupo de soldados europeos. Pero esa imagen se derrumba por completo cuando se revisan las fuentes indígenas y españolas. En realidad, la mayor parte del esfuerzo militar lo llevaron a cabo las miles de tropas nativas que se unieron voluntariamente a la campaña. Los tlaxcaltecas, en particular, aportaron no solo guerreros, sino guías, cargadores, intérpretes y conocimientos del terreno que los españoles jamás habrían obtenido por sí solos. A su lado marcharon totonacas, huexotzincas, chalcas, acolúas y muchos otros pueblos que tenían cuentas pendientes con el dominio mexica. En varias batallas, los soldados españoles eran menos del 5% del ejército total. Sin estas alianzas, los españoles habrían sido aniquilados en las primeras semanas. La caída del Imperio Mexica no fue una hazaña individual, sino el resultado de una coalición enorme de pueblos indígenas que buscaron desesperadamente una salida a décadas de sometimiento. Cada paso de la expedición fue guiado, sostenido y ejecutado en gran parte por ellos. Si hubo un factor que cambió el destino del Imperio Mexica, no fueron los caballos ni los cañones, sino la viruela. La enfermedad llegó accidentalmente en 1520, probablemente a través de un esclavo africano que llegó infectado. Los mexicas no tenían defensas inmunológicas contra ese virus, y la epidemia se extendió con una velocidad devastadora. En algunos barrios de Tenochtitlán, la población cayó en un 50% en cuestión de meses. Murieron guerreros, sacerdotes, nobles, campesinos y hasta el propio Tlatoani Cuitláhuac, cuyo fallecimiento dejó al imperio sin liderazgo en uno de los momentos más críticos de su historia. La viruela paralizó las redes de abastecimiento, colapsó la estructura militar y generó un caos interno que debilitó cualquier posibilidad de resistencia coordinada. Ni Cortés ni los aliados indígenas provocaron esa epidemia, pero su efecto fue decisivo. Transformó una guerra difícil en una crisis humanitaria sin precedentes. Mientras Europa imaginaba batallas épicas protagonizadas por los españoles, la mayor parte de la población indígena murió sin haber visto jamás un soldado europeo. La conquista de México fue violenta, como lo eran todas las guerras del siglo XVI, pero no siguió un plan español de exterminio sistemático. Las batallas fueron duras, especialmente en lugares como Cholula, Otumba o el asedio final de Tenochtitlan, donde la resistencia indígena fue intensa y organizada. Sin embargo, los objetivos españoles se centraban en controlar la capital, asegurar alianzas y tomar posiciones estratégicas, no en aniquilar a toda la población. La presencia masiva de aliados indígenas lo confirma. Ningún pueblo habría apoyado a Cortés si su intención hubiera sido exterminarlos. Además, los españoles dependían completamente de las redes económicas y sociales indígenas para sobrevivir. Matar a la población de los territorios conquistados habría sido contraproducente. La brutalidad existió, sí, como en cualquier guerra premoderna, pero nunca con la lógica de exterminio total que más tarde difundieron los panfletos protestantes. En la narrativa europea, se convirtió en un genocidio planificado. En los hechos, fue una guerra compleja, donde la mayoría de las acciones fueron motivadas por alianzas, rivalidades y estrategias que nada tenían que ver con la imagen de destrucción absoluta. La imagen más repetida en Europa durante siglos fue la de unos pocos españoles derribando por su propio poder la ciudad más grande del continente. Pero la caída de Tenochtitlán fue el resultado de un proceso mucho más complejo. Cuando Cortés inició el asedio final en 1521, la ciudad ya estaba exhausta. La viruela había matado a decenas de miles de personas, los canales estaban contaminados, los alimentos no llegaban y la estructura política se encontraba debilitada.
A esto se sumó el bloqueo impuesto por los españoles y sus aliados indígenas, quienes controlaban las rutas de entrada y destruían sistemáticamente los acueductos. Las batallas se libraban calle por calle, canal por canal, y en la mayoría de esos combates fueron los guerreros indígenas quienes llevaron el peso principal. Para los mexicas, la guerra terminó siendo una lucha sin descanso contra fuerzas externas e internas que avanzaban al mismo tiempo. No fue una derrota simple ni rápida. Fue un colapso, provocado por epidemias, hambre, alianzas enemigas y un asedio técnicamente ejecutado. Europa simplificó el hecho como un triunfo español. La realidad fue el derrumbe de un imperio ya debilitado por múltiples frentes. Décadas después de la caída de México, los países protestantes encontraron en esta conquista el material perfecto para modelar la imagen del español genocida. Inglaterra, Holanda y algunos estados alemanes necesitaban justificar sus conflictos con España, y la versión exagerada de la conquista les ofrecía un argumento moral irresistible. Autores extranjeros comenzaron a escribir libros en los que los españoles aparecían como destructores sistemáticos de civilizaciones, obsesionados con quemar templos, arrasar ciudades y matar millones de personas únicamente por sed de riqueza. Se ignoró deliberadamente la participación decisiva de los aliados indígenas, se inflaron las cifras de muertos y se repitieron escenas que jamás ocurrieron. En estos textos, la conquista dejó de ser una guerra compleja para convertirse en un exterminio planeado. El objetivo no era contar historia, sino moldear propaganda, presentar a España como una fuerza bárbara que merecía ser frenada militarmente y moralmente. La imagen deformada se extendió por Europa con rapidez, convirtiéndose en una verdad aceptada incluso donde no existía contacto directo con América. La figura de Hernán Cortés se convirtió en el centro de la narrativa propagandística. Panfletos protestantes lo retrataron como un conquistador sin alma, capaz de destruir templos solo por placer y de matar poblaciones completas para reunir oro. Lo mostraron como el símbolo perfecto de la supuesta brutalidad española. Ambición, crueldad y fanatismo religioso en un solo personaje. Sin embargo, esta visión ignoraba casi todo lo que las crónicas indígenas y españolas documentan. Cortés dependió absolutamente de sus aliados nativos. Negoció constantemente con los pueblos locales, adoptó tácticas diplomáticas y militares propias de la región, y solo pudo avanzar porque miles de indígenas veían en él una alternativa al dominio mexica. La imagen del genocida solitario fue una creación literaria diseñada para generar repulsión en Europa. No reflejaba hechos, sino una caricatura útil para reforzar la idea de que el imperio español era inherentemente cruel. La figura histórica de Cortés quedó enterrada bajo una capa espesa de propaganda que aún hoy condiciona la percepción de la conquista. Una de las manipulaciones más persistentes difundidas por los países protestantes fue la idea de que España redujo a toda América a una esclavitud absoluta y permanente. Según esos relatos, cada indígena pasó a ser propiedad de los conquistadores, sin derechos, sin protección y sin ningún tipo de estructura social propia. Esta visión, extendida en panfletos ingleses y holandeses, ignoraba por completo la realidad. Después de la conquista, gran parte del mundo indígena mantuvo sus autoridades locales, sus formas de organización comunitaria y una notable autonomía interna. Las repúblicas de indios, las tierras comunales, los cacicazgos y los sistemas fiscales adaptados son prueba de ello. Muchos pueblos conservaron sus cargos, sus lenguas y sus tradiciones durante siglos, algo incompatible con la idea de una esclavitud total. La explotación existió como en toda sociedad colonial de la época, pero de ahí a la imagen propagandística de un continente encadenado media un abismo. La propaganda protestante necesitaba un enemigo absoluto, y por eso presentó una caricatura que anulaba cualquier matiz. América no fue convertida en un campo de esclavos, fue incorporada a una estructura colonial compleja que la propaganda eligió no comprender. Otro de los pilares de la leyenda fue la supuesta destrucción sistemática de templos indígenas por puro placer. Según textos ingleses y holandeses, los españoles quemaban santuarios sin motivo, arrasaban ciudades sagradas por diversión y perseguían cualquier forma de culto prehispánico con un fanatismo irracional. La realidad histórica, sin embargo, es mucho más matizada. Algunos templos fueron destruidos, especialmente aquellos vinculados a sacrificios humanos, pero muchos otros se mantuvieron, se transformaron o se integraron en nuevos espacios religiosos. Además, las crónicas indígenas
describen un proceso en el que numerosos líderes locales negociaron la preservación de ciertos lugares, o incluso colaboraron en la construcción de iglesias en sus propias comunidades. El objetivo español no fue erradicar toda la cultura indígena, sino convertir sus prácticas dentro del marco religioso del momento. La propaganda protestante transformó estos episodios en símbolos de un odio español hacia las civilizaciones americanas, cuando en realidad la destrucción cultural que describían respondía más a rivalidades religiosas europeas que a los hechos concretos de la conquista. Hoy, la conquista de México sigue siendo uno de los episodios más distorsionados por la historia europea. La versión que durante siglos se repitió en Inglaterra, Holanda y Alemania, la del exterminio masivo, el saqueo indiscriminado y el odio irracional hacia lo indígena, se impuso sobre la complejidad del proceso real. Las decisiones de los pueblos aliados, el impacto de la viruela, las tensiones internas del imperio mexica y la estructura colonial posterior quedaron ocultos tras una narrativa diseñada para demonizar a España. El resultado es un legado dividido. Por un lado, la conquista real, llena de conflictos, alianzas, negociaciones y tragedias humanas. Por otro lado, una leyenda que transformó ese proceso en una historia de destrucción absoluta. La propaganda protestante triunfó porque ofrecía una explicación sencilla, moral y emocionalmente poderosa. Y aunque la historiografía moderna ha desmontado muchas de esas exageraciones, la versión legendaria sigue presente en el imaginario colectivo. La conquista de México no solo fue una guerra, fue el origen de uno de los mitos más duraderos de la historia de Occidente. Felipe II, el rey más difamado de la historia. Durante más de 4 siglos, gran parte de Europa ha recordado a Felipe II no como un monarca real, sino como una figura casi diabólica. En los panfletos ingleses lo pintaron con ojos hundidos, rostro sombrío y una expresión fría capaz de helar a cualquier lector. Era, según ellos, un fanático que asesinaba a su propio hijo, un tirano que quería borrar la libertad de todas las naciones protestantes y un hombre obsesionado con dominar el mundo bajo el estandarte católico. Shakespeare y Marlowe lo convirtieron en un villano teatral, un símbolo del peligro español y del fanatismo religioso. En los Países Bajos, los rebeldes lo retrataron como un monstruo capaz de cualquier crueldad. Pero cuando uno observa los documentos reales, la imagen se desploma. Felipe II no gobernaba desde el poderío militar ni desde la furia religiosa. Gobernaba desde un escritorio. Pasaba horas revisando contratos, leyes, informes, mapas, disputas fiscales y decisiones administrativas. Su vida era la de un funcionario obsesionado con los detalles, no la de un dictador sediento de sangre. ¿Cómo pudo un hombre tan silencioso y burocrático convertirse en el villano universal de toda la propaganda protestante? Lejos de la caricatura, Felipe II era un monarca introvertido, meticuloso y extremadamente reservado. No buscaba el protagonismo público, ni gozaba del espectáculo político, ni le gustaba proyectar una imagen heroica de sí mismo. Su forma de gobernar era casi obsesiva. Trabajaba rodeado de papeles, informes y cartas que analizaba con rigurosidad. No delegaba sus decisiones más importantes. Revisaba cifras, corregía documentos y exigía precisión absoluta. Sus contemporáneos lo describían como un hombre disciplinado, ordenado hasta el extremo y profundamente consciente del peso de su responsabilidad. Era un rey que escuchaba más de lo que hablaba, que evitaba apariciones innecesarias y que resolvía problemas desde la lógica administrativa. Esta personalidad, tan contraria al liderazgo teatral del Renacimiento, resultó incomprensible para muchos extranjeros. Mientras otros monarcas buscaban la gloria a través de discursos, batallas o gestos simbólicos, Felipe se sumergía en montañas de documentos. Su carácter calmado, su silencio constante y su estilo riguroso chocaban con la visión que Europa esperaba de un rey poderoso, y esa distancia facilitó que sus enemigos lo reinventaran a su gusto. El verdadero poder de Felipe II no estaba en el campo de batalla, sino en su sistema administrativo. Gobernaba un imperio inmenso que abarcaba territorios en Europa, América y Asia desde la mesa de su despacho, rodeado de funcionarios que le enviaban cientos de informes diarios. Revisaba personalmente asuntos que otros reyes habrían delegado sin pensarlo.
desde disputas entre nobles hasta problemas con aduanas, proyectos de carreteras, decisiones fiscales e incluso quejas de campesinos. Esta monarquía de papel era tan intensa que llegaba a dormir poco, comer apresuradamente y pasar horas continuas tomando notas, dictando cartas y firmando decretos. Para Felipe, gobernar significaba entender todo al detalle. Para sus enemigos, esto era una oportunidad perfecta para caricaturizarlo. Lo mostraron como un hombre encerrado en un cuarto oscuro, tramando planes siniestros para aplastar a Europa, cuando en realidad estaba intentando mantener en pie un imperio vastísimo mediante procedimientos administrativos. Esta contradicción entre su verdadera forma de gobernar y la imagen diabólica que difundió la propaganda es uno de los pilares más evidentes de su transformación en villano universal. La historia propagandística más persistente sobre Felipe II es, sin duda, la acusación de que mandó asesinar a su propio hijo, el príncipe Carlos. Esta idea se difundió con fuerza en Inglaterra y los Países Bajos, donde se presentaba como la prueba definitiva de su supuesta crueldad. Obras de teatro, panfletos y crónicas enemigas narraban que Carlos había sido un joven inocente, víctima del fanatismo de su padre. Pero los documentos reales cuentan otra historia. El príncipe sufría graves problemas psicológicos desde la adolescencia, episodios de violencia, inestabilidad emocional y enfrentamientos con miembros de la corte que pusieron en riesgo la seguridad del reino. Después de varios incidentes peligrosos, Carlos fue aislado por recomendación médica. Su muerte, lejos de ser un asesinato, fue consecuencia de su propio deterioro físico tras semanas de insomnio, falta de apetito y conductas autodestructivas. Aún así, los enemigos de Felipe aprovecharon el suceso para presentar una versión trágica y sensacionalista. El rey, como un padre monstruoso capaz de matar a su heredero. Una mentira perfecta para reforzar la imagen del tirano absoluto. La enemistad entre Felipe II e Inglaterra fue uno de los motores principales de la construcción del mito. Inglaterra necesitaba presentar a su reina, Isabel I, como un símbolo de libertad frente al despotismo católico, y Felipe representaba el antagonista ideal, un monarca poderoso, reservado y profundamente católico. Durante la Guerra Anglo-Española, panfletos oficiales y propagandistas describieron a Felipe como un enemigo implacable que buscaba someter a Europa entera bajo su autoridad. La derrota de la Armada Invencible ofreció a Inglaterra la oportunidad de reforzar ese relato. El rey español pasó a encarnar el fanatismo, la ambición y la intolerancia religiosa que los ingleses querían rechazar. En discursos públicos, pintaban la guerra como una lucha moral, donde Isabel defendía la libertad frente al monstruo ibérico. En este clima, todas las decisiones de Felipe, desde sus alianzas hasta sus campañas militares, se interpretaban como pasos calculados en un plan para dominar el mundo. Nada más lejos de la realidad. Felipe evitaba guerras innecesarias, pero la propaganda inglesa no estaba interesada en matices. La literatura inglesa jugó un papel decisivo en fijar la imagen demonizada de Felipe II. Dramaturgos como Christopher Marlowe y William Shakespeare utilizaron al rey español o personajes inspirados en él para crear villanos memorables, llenos de ambición, oscuridad y fanatismo. En sus obras, el monarca aparecía como un hombre capaz de conspirar en la sombra, manipular voluntades y perseguir sin piedad a cualquiera que se opusiera a sus deseos. Estas representaciones no buscaban precisión histórica, estaban diseñadas para impactar al público inglés, reforzar la identidad nacional protestante y convertir al enemigo político en una figura literaria poderosa. El teatro de la época era uno de los medios más influyentes, y las imágenes que proyectaba llegaban a miles de personas que nunca tendrían acceso a la realidad española. Así, la propaganda se hizo arte, y el arte se hizo memoria colectiva. La caricatura teatral se volvió más fuerte que los documentos históricos, y Felipe quedó atrapado para siempre en el papel del villano perfecto. La larga guerra de Flandes fue el escenario ideal para que los rebeldes holandeses moldearan a Felipe II como un enemigo absoluto. En un conflicto donde la religión, la identidad local y la economía estaban en juego, los líderes rebeldes necesitaban un símbolo que unificara su causa. Ese símbolo fue Felipe, un tirano extranjero que, según ellos, quería aplastar la libertad de las provincias del norte. Los panfletos neerlandeses lo mostraban como un monarca cruel que enviaba ejércitos interminables para someter al pueblo por la fuerza. Cada represión, cada batalla,
y cada decisión militar española se interpretaba como una prueba más de su supuesta maldad. Incluso medidas administrativas fueron transformadas en actos de opresión. En los textos rebeldes, los tercios aparecían como ejércitos de fanáticos y Felipe como el responsable directo de cada exceso, real o inventado. La figura del rey se convirtió así en una herramienta política, un enemigo claro, identificable y demonizado que ayudaba a movilizar apoyo internacional para la independencia de los Países Bajos. La guerra necesitaba un villano, y los rebeldes lo encontraron en él. El hecho de que Felipe II fuera profundamente católico fue utilizado como arma propagandística para presentarlo como un fanático homicida. En los países protestantes se difundió la idea de que cada decisión del monarca respondía a un odio irracional hacia todo aquel que no compartiera su fe. Se exageraron sus vínculos con la Inquisición, se multiplicaron historias de ejecuciones ordenadas por él, incluso cuando no tenía relación con esos casos, y se difundieron rumores de que deseaba purificar Europa por medio de la violencia. Lo que en realidad era defensa política de la unidad religiosa en un imperio enorme se transformó en supuesta obsesión sanguinaria. La propaganda protestante necesitaba un antagonista religioso para fortalecer su identidad frente a los católicos, y Felipe II ofrecía características perfectas para esa narrativa: austero, rígido, reservado y profundamente creyente. Los matices desaparecieron, y en su lugar quedó una caricatura, un rey movido por la ira divina, armado con la cruz en una mano y la espada en la otra. Un personaje muy útil y muy distinto del hombre real. En los panfletos y discursos ingleses y holandeses, Felipe II se convirtió en un villano expansionista obsesionado con gobernar el mundo. Se decía que quería subyugar Inglaterra, absorber Francia, aplastar a los Países Bajos y forzar a toda Europa a someterse a sus decretos. Los mapas propagandísticos lo mostraban extendiendo sus dominios como una sombra gigantesca que intentaba devorar el continente. Pero la documentación histórica ofrece un retrato radicalmente opuesto. Felipe II era cauteloso, desconfiado de las guerras largas y consciente de los límites económicos de su imperio. Evitó conflictos cuando pudo, dudó antes de intervenir y en muchos casos actuó a la defensiva para proteger sus territorios. Su objetivo no era conquistar Europa, sino evitar que el equilibrio político se rompiera. Aún así, la propaganda convirtió cada una de sus decisiones diplomáticas en prueba de un plan secreto para dominar el mundo. Así nació el mito del Gran Conspirador, un personaje que jamás existió y que solo servía para justificar la resistencia protestante y el miedo europeo a la España del siglo XVI. Uno de los aspectos más manipulados de la figura de Felipe II fue su política matrimonial. Como cualquier monarca de su tiempo, utilizó los enlaces dinásticos para consolidar alianzas, asegurar territorios y evitar guerras. Pero la propaganda protestante transformó estos matrimonios en una supuesta estrategia para apoderarse de Europa. Su boda con María Tudor fue presentada como un intento de someter Inglaterra al dominio español, ignorando que la unión se celebró bajo condiciones estrictas que limitaban el poder de Felipe en territorio inglés. Del mismo modo, sus relaciones con otras casas reales europeas se interpretaron como movimientos de un ajedrecista que quería controlar el continente pieza por pieza. La realidad era mucho más aburrida. Felipe utilizaba los matrimonios como cualquier monarca del siglo XVI, buscando estabilidad, herederos y acuerdos políticos, no dominación mundial. Pero la propaganda necesitaba un villano ambicioso, y la política matrimonial tan común en la época se convirtió en prueba de un plan secreto de control absoluto. Mientras la propaganda construía un personaje demoníaco, la vida privada de Felipe II mostraba a un hombre radicalmente distinto. Vivía de forma austera, sin grandes lujos, y se rodeaba de objetos sencillos: libros, mapas, documentos y reliquias religiosas. Pasaba la mayor parte del día trabajando, casi sin descanso, y apenas participaba en ceremonias públicas, salvo cuando era estrictamente necesario. Incluso sus críticos contemporáneos reconocían que su vida era metódica, silenciosa y marcada por una profunda melancolía. Sufrió pérdidas familiares, enfermedades y una presión política constante que afectó su estado emocional. Nunca mostró la violencia o el sadismo que la propaganda le atribuía. Esa distancia entre el rey real
un hombre reservado y obsesionado con la administración, y el rey inventado un villano sanguinario y conspirador, revela hasta qué punto la caricatura propagandística dejó de tener conexión con la, en realidad. Felipe II fue quizá uno de los monarcas más malinterpretados de Europa. Su silencio fue llenado por voces ajenas. Con el tiempo, la figura de Felipe II quedó atrapada en uno de los relatos más potentes de la leyenda negra. La literatura inglesa, los panfletos holandeses y la propaganda europea crearon un personaje que nunca existió. Un tirano obsesionado con destruir la libertad, un asesino de su propio hijo, un fanático religioso y un aspirante a dominador mundial. Esa imagen, repetida durante siglos, terminó imponiéndose sobre la historia real. Incluso hoy, muchas personas conocen al Felipe inventado antes que al Felipe documentado. Su legado es un ejemplo claro de cómo la propaganda puede moldear la memoria colectiva. Un rey que gobernaba desde un escritorio se convirtió en el villano universal de Europa. Separar mito y realidad no solo permite entender mejor su figura, sino también comprender cómo se construyen los relatos históricos que todavía influyen en la percepción del pasado. En su caso, el mito venció a la historia, y esa victoria sigue presente en la cultura popular moderna. El exilio judío, lo que nunca te contaron. En el verano de 1492, miles de familias judías emprendieron un camino sin retorno. Dejaron atrás sus casas, talleres, boticas, librerías, viñedos y cementerios donde descansaban generaciones enteras. Avanzaron hacia los puertos cargando lo que podían: rollos de Torá envueltos a toda prisa, cofres con objetos familiares, contratos, recetas médicas, cuadernos de estudio y recuerdos que ya no podrían conservar. Fue una escena profundamente dolorosa, injusta y traumática, incluso para muchos contemporáneos cristianos que vieron marchar a sus vecinos de toda la vida. Pero mientras España vivía el caos interno de aquel éxodo, Europa protestante convirtió esta tragedia en algo mucho más oscuro. Panfletos, ingleses, holandeses y alemanes, difundieron relatos que hablaban de cientos de miles de expulsados, cifras imposibles, caravanas enteras arrojadas al mar, bibliotecas quemadas a propósito y sabios perseguidos hasta la frontera. Se repetía una frase que marcaría al país durante siglos: España es la tierra donde mueren los sabios. Y así, un acto profundamente trágico se transformó en un arma política para presentar a todo un reino como intolerante, fanático y enemigo del progreso. ¿Cómo pudo una decisión histórica, por injusta que fuera, convertirse en la prueba absoluta de que España era el verdugo del conocimiento? Para entender la expulsión, hay que situarse en la España de finales del siglo XV. El territorio acababa de unificarse tras la conquista de Granada, y la prioridad de los reyes católicos era consolidar esa nueva unidad política y religiosa. Existía un miedo real, a veces exagerado, otras no, a que algunos judíos influyeran sobre conversos recientes, muchos de los cuales vivían bajo sospecha constante por parte de la Inquisición. La Europa cristiana de la época consideraba la uniformidad religiosa como un elemento esencial para la estabilidad del Estado, y en España ese principio se llevó al extremo. Además, el país salía de décadas de conflictos internos, rivalidades nobles y tensiones urbanas entre conversos y cristianos viejos. En ese ambiente, la idea de que la diversidad religiosa podía convertirse en un foco de inestabilidad fue ganando fuerza. El contexto era tenso, frágil y profundamente marcado por la mentalidad política del momento. La unidad se veía como garantía de supervivencia. Nada de esto justifica la expulsión, pero sí explica por qué se tomó una decisión tan dura. El edicto firmado en marzo de 1492 no se redactó como un castigo contra todos los judíos por su identidad, sino como una medida dirigida a evitar su supuesta influencia sobre los conversos. Esa era la justificación oficial: impedir que los recién bautizados continuaran practicando el judaísmo en secreto. El decreto daba 4 meses para abandonar el país o convertirse al cristianismo, una presión que llevó a miles de familias a tomar decisiones dolorosas. La medida combinaba motivos religiosos, políticos y sociales en partes iguales. Era una respuesta a tensiones internas, a sospechas que circulaban desde hacía décadas y a la búsqueda obsesiva de unidad que caracterizaba a los reyes católicos. Los documentos muestran un proceso improvisado, caótico
y lleno de dificultades logísticas. No había barcos para todos, no había protocolos de protección, y muchos judíos se vieron obligados a vender sus bienes por precios irrisorios. Fue una medida injusta, severa y marcada por la mentalidad de la época, pero no fue el genocidio cultural ni el exterminio masivo que más tarde describió la propaganda extranjera. Fue una tragedia real, que luego Europa convertiría en un símbolo absoluto de intolerancia. Una de las primeras manipulaciones que Europa protestante difundió sobre la expulsión fue la cifra de afectados. Mientras los panfletos hablaban de cientos de miles de expulsados e incluso de más de 500.000, los registros históricos muestran un panorama muy distinto. La mayoría de estudios coinciden en que entre 80.000 y 150.000 judíos abandonaron realmente el país. La cifra es alta, dolorosa y suficiente para hablar de una tragedia nacional, pero muy inferior a las exageraciones difundidas por Inglaterra y Holanda. Además, no todos partieron al mismo tiempo ni por las mismas rutas. Hubo familias que se marcharon hacia Portugal, otras hacia el norte de África, otras hacia Italia o el Imperio Otomano, y algunas regresaron a España en los años siguientes para convertirse o reconstruir sus vidas. A diferencia del relato propagandístico, no existió un intento sistemático de exterminar a toda la población judía, sino una política dura, coercitiva y profundamente injusta que afectó a decenas de miles, no a cifras desorbitadas, inventadas por la propaganda protestante para presentar a España como un reino genocida. La expulsión no fue un proceso homogéneo. Algunas familias optaron por la conversión para evitar el exilio, ya fuera por convicción, por miedo o por la imposibilidad de abandonar el país. Estos conversos, los llamados cristianos nuevos, continuaron formando parte esencial de la vida económica y cultural de España. Muchos otros, sin embargo, decidieron marcharse, aunque las rutas fueron complejas y llenas de peligros. Algunos cruzaron la frontera hacia Portugal, donde pocos años después sufrirían nuevas presiones. Otros encontraron refugio en el norte de África, donde las condiciones variaban según la ciudad. Un número importante se instaló en ciudades italianas como Génova, Venecia o Livorno, mientras que el Imperio Otomano abrió sus puertas activamente a los judíos expulsados, integrándolos en sus comunidades mercantiles. Lo que la propaganda protestante siempre ocultó fue que miles regresaron a España en los años siguientes, ya sea para convertirse o porque las condiciones en el exilio eran insostenibles. La realidad fue una mezcla compleja de decisiones forzadas, presiones sociales y supervivencia, no la imagen uniforme de un éxodo interminable que describían los enemigos de España. La marcha de miles de familias judías tuvo consecuencias profundas en la península. Los judíos ocupaban posiciones esenciales en la medicina, la traducción, la administración urbana y el comercio internacional. Su salida dejó huecos difíciles de cubrir en sectores estratégicos. Se perdieron redes comerciales que unían Castilla y Aragón con Italia, el norte de África y el Mediterráneo oriental. También se perdió parte de la vida intelectual hebrea, que había producido médicos, astrónomos, filósofos y traductores de enorme prestigio. El impacto cultural fue inmediato. Ciudades como Toledo, Zaragoza o Córdoba vieron desaparecer comunidades con siglos de historia. Sin embargo, la propaganda protestante convirtió este daño real en una supuesta ruina total del país, afirmando que España había destruido deliberadamente su propio talento por puro fanatismo. La realidad es más compleja. Fue una medida injusta, con efectos dolorosos, pero no el suicidio cultural absoluto que más tarde difundieron los enemigos de España. El país continuó funcionando, aunque más empobrecido en diversidad y conocimiento. Para quienes decidieron abandonar España, el viaje fue tan traumático como la expulsión en sí. Las familias que se dirigieron a Portugal encontraron fronteras saturadas, exigencias económicas excesivas y pocos años después, nuevas presiones para convertirse o marcharse otra vez. Quienes cruzaron el Mediterráneo hacia el norte de África tuvieron que enfrentarse a rutas inseguras, piratas, hambre y ciudades donde la recepción variaba enormemente. Algunas comunidades fueron acogidas con respeto, mientras que en otras sufrieron discriminación o explotación. En Italia la situación era diversa. Génova y Venecia imponían restricciones severas, pero ciudades como Livorno ofrecieron oportunidades reales para reconstruir la vida. El Imperio Otomano fue, con diferencia, el territorio más receptivo.
integrando a los recién llegados en su estructura comercial y permitiendo que florecieran comunidades sefardíes que hoy aún existen. El exilio fue una experiencia dolorosa, llena de pérdidas y renuncias, marcada por la incertidumbre y el desarraigo. Esta complejidad humana desapareció por completo en la propaganda protestante, que prefería retratar el éxodo como un infierno absoluto creado deliberadamente por España, ignorando las múltiples realidades de quienes protagonizaron esa diáspora. La expulsión de los judíos se convirtió muy pronto en un tema perfecto para atacar a España en el contexto de las tensiones religiosas de Europa. Mientras los reinos cristianos debatían sobre la Reforma, la expulsión de 1492 ofrecía a los países protestantes una base sólida para construir un enemigo común. Panfletos ingleses y holandeses describieron el edicto como una purga, motivada únicamente por fanatismo, presentando a España como la nación más intolerante del continente. Estas versiones ignoraban que expulsiones similares habían ocurrido previamente en Inglaterra, Francia, Alemania o Hungría, pero necesitaban un referente negativo claro, y España encajaba perfectamente en su narrativa. Los propagandistas exageraron el alcance de la medida, inventaron horrores y crearon una imagen de intolerancia absoluta que servía para reforzar su propia identidad religiosa. La expulsión, que ya era un hecho trágico, se transformó en material propagandístico, despojado de matices, destinado a construir un relato político más que histórico. De todos los elementos manipulados por la propaganda protestante, las cifras y las atrocidades inventadas fueron los más repetidos. Se hablaba de 500.000 de expulsados, de caravanas enteras de judíos muriendo en el camino, de niños asesinados por orden directa de los reyes católicos y de bibliotecas hebreas quemadas deliberadamente para borrar el conocimiento. Nada de esto aparece en las crónicas castellanas, en los registros municipales o en los documentos del propio Consejo Real. Las exageraciones buscaban escandalizar, no informar. Panfletos difundidos en Ámsterdam y Londres describían escenas inexistentes, familias arrojadas al mar por soldados españoles, sabios torturados en plazas públicas o caravanas enteras de expulsados perseguidas hasta la frontera. Estas imágenes se repetían una y otra vez como si fueran hechos, moldeando la percepción europea durante generaciones. La expulsión fue una tragedia real, pero los países protestantes la convirtieron en una versión grotesca y desmesurada para reforzar la idea de una España cruel, fanática y enemiga del progreso. Entre todas las acusaciones que surgieron en Europa, hubo una frase que se repitió con especial insistencia: España es la tierra donde mueren los sabios. Apareció por primera vez en panfletos protestantes del siglo XVI y se utilizó para sintetizar la idea de que la península era un lugar enemigo del conocimiento, incapaz de convivir con la diversidad intelectual y religiosa. La frase se apoyaba en una imagen exagerada de la expulsión. Según esos textos, España habría destruido deliberadamente el capital cultural del judaísmo hispano, persiguiendo a científicos, médicos, filósofos y traductores solo por temor a su influencia. Con el tiempo, esta sentencia se convirtió en un símbolo duradero dentro de la leyenda negra. Servía para mostrar a España como un país atrasado, ignorante y profundamente intolerante. Ningún otro episodio fue tan explotado para reforzar esta idea. El problema es que la frase, aunque impactante, era una construcción política que reducía una tragedia compleja a un eslogan propagandístico fácil de difundir. Una de las ironías históricas es que España no fue ni la primera ni la única nación europea en expulsar a su población judía. Inglaterra lo hizo en 1290, Francia en 1306 y nuevamente en 1394, y varios principados alemanes llevaron a cabo expulsiones parciales o totales durante los siglos XIV y XV. Sin embargo, ninguno de estos casos recibió la atención propagandística que sí tuvo el exilio de 1492. Mientras que las expulsiones inglesas o francesas se consideraban asuntos internos o decisiones políticas del pasado, la de España se convirtió en un símbolo de maldad nacional. La diferencia no estaba en los hechos, sino en el interés político. Para los países protestantes, demonizar a España servía para fortalecer su identidad, justificar sus guerras y crear una frontera moral entre ellos y el catolicismo. De este modo, actos similares quedaron ocultos, mientras que el episodio español
fue amplificado y repetido hasta convertirse en uno de los pilares de la leyenda negra europea. 5 siglos después, la expulsión de los judíos sigue siendo uno de los episodios más sensibles y debatidos de la historia de España. Su dolor real no puede negarse. Miles de familias perdieron su hogar, su estabilidad y parte de su identidad. Las comunidades sefardíes dispersas por el Mediterráneo conservan aún hoy la memoria de aquel exilio. Pero junto al hecho histórico, existe también un mito propagandístico que ha distorsionado la comprensión del episodio durante generaciones. Las exageraciones europeas transformaron una tragedia nacional en un símbolo absoluto de intolerancia española. La leyenda negra convirtió este suceso en la prueba definitiva del atraso, el fanatismo y la crueldad del país, ocultando el contexto, las causas, las consecuencias reales y la complejidad humana del momento. Entender esta diferencia no es justificar lo ocurrido, sino separar el hecho doloroso del relato manipulado. Y en ese contraste se revela una verdad incómoda. Muchas veces, la historia no se recuerda por lo que ocurrió, sino por cómo otros quisieron que fuera recordada.